La lección 16, ejercicio número 14. Arba'ata ashar. Ta'ammal ma yali. Analiza lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? El autor del libro nos está dando la diferencia entre los diferentes ma existentes, ya que vimos en la clase anterior el ma al mausula, que es el que une entre dos verbos y que significa alladhi. Por ejemplo, vimos aquí lima taquluna ma la taf'alun. Entonces tenemos este ma que es el ma al mausula, une entre dos verbos y quiere decir por qué dicen lo que no hacen. Entonces ese ma une entre los dos verbos significa lo que o la que, etcétera, etcétera. Solo el ma. Entonces nos está diciendo aquí que hay un ma, el número uno, es el ma annafia. Ma annafia. Nafia es de negación. Entonces tenemos un ma de negación. Por ejemplo, dice aquí, ma indi kitabun. No tengo, ma indi kitab. No tengo libro. Ma indi kitab. No tengo libro. Y habíamos dicho indi no es un verbo, pero se hace la función de verbo, pero en árabe no es un verbo. En español puede significar como un verbo. Y está la preposición inda más el ya que es el posesivo que se puede utilizar indi, indaka, indaki, indahum con los diferentes pronombres posesivos. Entonces aquí tenemos ma indi kitab. Entonces aquí está la primera ma de negación. No tengo el libro. Aquí también dice ma fahimtu ad-darsa. Aquí sí está con un verbo en tiempo pasado. Lo utilizamos con verbo en tiempo pasado. Ma fahimtu. La ta es el sufijo verbal de la primera persona del singular masculino. La ta con la u. Ma fahimtu, el verbo fahima. No entendí ad-darsa. Ad-darsa donde recae la acción, vocal a. No entendí la lección. Ma fahimtu ad-darsa. Y si entendió la lección, quitamos solo el ma y dice fahimtu ad-darsa. Pero si no la entendí, utilizo el ma para entrar al verbo en forma negativa. Perdón, en forma pasada. Ma fahimtu ad-darsa. Tenemos el otro ma aquí que es también ma anafia, de negación. Y dice ma adri. Adri, no sé. Ma adri significa no sé. Ma adri. La primera, el hamza del comienzo en el verbo adra. Entonces tenemos aquí dara'a, perdón, el verbo dara'a. Tenemos aquí la a de primera persona, ma adri del singular. Ma adri significa no sé. Vamos con la siguiente página. Hemos visto entonces ejemplos del ma anafia, del ma de negación que lo hemos visto anteriormente. Número 2, otro ma. Ma al istifhamia, el ma de pregunta. Istifham, que es el símbolo de pregunta. Ma al istifhamia, el ma de pregunta. Entonces dice aquí, mahada, ¿qué es esto? Mahada, la segunda, masmuka, ¿cuál es tu nombre? De pregunta, el ma de pregunta. Mahada, masmuka, mada taktub. También tenemos aquí el ma al istifhamia de pregunta unido con el adjetivo demostrativo en abreviado, que de hada. Mada taktubu, ¿qué es esto? Que lo que escribes o que escribes. Mada taktubu, taktubu. Mada taktubu, ¿qué escribes? Entonces tenemos aquí el ma al istifhamia de pregunta, el otro tipo de ma. Vamos con la tercer tipo de ma. Y tenemos aquí el ma al mausula, que es el ma que habíamos visto en la clase pasada, que es el que une entre dos verbos y significa la que o el que. Dependiendo de la oración se hace la traducción. Mal mausula, por ejemplo, tenemos aquí akulu ma ta'kul, el ejemplo que vimos anteriormente. Akulu,
akulu, yo como, o como, ma ta'kulu, como lo que. Entonces el ma significa lo que tú comes. Akulu ma ta'kul, como lo que tú comes. Estoy comiendo lo que tú estás comiendo. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Sa'ashtari, el sin de futuro. Sa'ashtari, compraré. Ma turid, compraré lo que tú quieres. Ma turidu. Sa'ashtari ma turidu. Compraré lo que tú deseas o lo que tú quieres. Lima, lima, ¿por qué? Lima taquluna, porque dicen ma, lo que la taf'alun, lo que no hacen. Esto lo vimos en la clase pasada. Lima taquluna ma la taf'alun, porque dicen lo que no hacen. Entonces vimos los tres tipos de ma que acabamos de ver, el ma al nafia, el ma al istifhamia de pregunta y ma al mausula. Vamos con el ejercicio número 15. Ta'ammal ma yali. Analiza lo siguiente. Ma uridu shay'an. Estamos viendo aquí, por lo que veo, la palabra shay. La palabra shay significa cosa. Se escribe así, shay'un, shay'un. Es cosa, shay'un, cosa. Y cuando se pone de forma mansuban, o sea que está afectada por el verbo, la palabra shay, entonces colocamos shay, el ya, y el hamza sobre una ya. No se ponen los puntos abajo, pero va sobre una ya. Shay y el alef, que donde va a indicar la doble A. Entonces dice shay'an, shay'an. Entonces dice ma uridu shay'an, ma uridu shay'an, ma uridu. Entonces el shay'an es maf'ulu bihi, donde recae la acción de quiero. Entonces no quiero nada. Ese shay'an aquí se traduciría como nada en vez de cosa. Por ejemplo, tú dices ma hada shay. ¿Qué es esta cosa? Ma hada ashay. ¿Qué es esta cosa? Pero aquí en esta forma significa nada. Shay'an. Ma uridu shay'an. No quiero nada. Ma uridu shay'an. 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 Ma uridu shay'an. No quiero nada. Y vemos que el ma de negación se escribe aquí en un verbo, ¿verdad? En presente, y habíamos dicho que cuando se escribe en presente es porque con un verbo en tiempo presente, el ma de negación, es porque está dando el significado que es ahorita. Ma uridu shay'an, o sea, no quiero nada ahorita. Al-an, ma uridu shay'an. Ma akaltu, aquí está en verbo en tiempo pasado. La negación, ma akaltu, el verbo akala, y la ta es el sufijo verbal de la primera persona del singular masculino, ¿verdad? O femenino, y tiene la vocal u. Ma akaltu shay'an, no comí nada. Ma akaltu shay'an, no comí nada. Akalta shay'an, por ejemplo, si le preguntan, akalta shay'an, ¿comiste algo? Ma akaltu shay'an, no comí nada o no he comido nada. Ma ra'aytu shay'an, ma de negación, ma ra'aytu, también no vi, el verbo ra'a, que es el verbo ver, y la ta con la u, sufijo verbal que indica el sujeto que es el primera persona del singular. Ma ra'aytu shay'an. Te preguntan, ¿hal ra'ayta shay'an? ¿Hal ra'ayta shay'an? ¿Viste algo? Dice, ma ra'aytu shay'an. No vi nada. No he visto nada. Ma fahimtu shay'an. Ma fahimtu shay'an. Entonces te pregunta el maestro cuando está dando clase,
Afahimta, dice, ma fahimtu shay'an. No entendí nada. El verbo fahima. Ma fahimtu shay'an. Afahimta darsa, ma fahimtu shay'an. Afahimta ma qultu, ma fahimtu shay'an. No entendí nada. Y ustedes, estudiantes, hal fahimtum ad-darsa? Respóndame en los comentarios. Pueden decir fahimna o ma fahimtu shay'an. Número 16, 16, ejercicio dice naqulu. Significa el verbo qala. Naqulu, decimos. Naqulu, el nun del prefijo verbal na, que es de nosotros. En primera persona del plural. Nahnu. Naqulu, decimos. Al-Qur'anu, el Qur'an, al-Qur'an, kitabullahi. Sujeto al Qur'an, predicado kitabullahi. Mudaf wa mudafun ilayhi. Kitabullahi, el libro de Allah. El libro de Allah. Entonces significa al-Qur'an. El Qur'an es el libro de Allah. Al-Qur'anu kitabullah. Y como sabemos, al-Qur'an es el último mensaje revelado a la humanidad 600 años después de la venida del profeta Isa, hijo de Mariam, el cual Allah, alabado sea, puso en el vientre de Mariam, sin que ningún hombre la haya tocado. Porque Allah puede crear lo que quiere a un ser humano y más al profeta Isa, la paz de Allah sea con él, como un milagro para la gente en aquel momento, en aquel tiempo. Al-Qur'anu kitabullah. Allah dice en el Sagrado Corán, así como dice Al-Qur'an, nuestro libro sagrado. No es que nosotros le hayamos puesto el nombre. Nosotros no inventamos los nombres de nuestro libro sagrado. ¿Por qué lo llamamos al Corán? Porque Allah mismo dice en el Sagrado Corán que Él descendió al Corán. Así que no se puede traducir esa palabra, porque ese es el nombre que Allah le dio en el idioma original que reveló el mensaje, al Corán. ¿Cómo se llama mi libro? Al Corán. ¿Por qué? Porque Allah lo dice en su libro. ¿Cómo se llama su libro? Él mismo lo denomina al Corán. En cambio, las religiones o las creencias anteriores al Corán, al Islam, tienen que investigar de dónde tomaron el nombre de sus libros. Porque si fueron puestos por personas, entonces no es un libro revelado del Creador, porque entonces la gente le puso ese nombre. En cambio, si Alá revela un mensaje, él mismo le dice cómo se llama el libro que reveló o el mensaje que reveló. Así como dice en el Sagrado Corán, que reveló a At-Taurá al profeta Musa, y reveló a Zabur al profeta Daud, y padre de Sulaimán, y reveló al Injil al profeta Isa, y reveló al Corán al profeta Muhammad, la paz y la bendición de Allah sean con todos ellos. Así que si tienen otro nombre que no sea un nombre revelado por el Creador, significa que ese mensaje no es un mensaje del Creador y es un mensaje escrito por el hombre. Dice Al-Qur'anu Kitabullah. El Qur'an es el libro de Allah. Así que no hay discusión entre los libros sagrados. Ya pasaron los libros sagrados anteriores, los que seguían los libros anteriores, como la Torá de Musa, tenía que seguir el mensaje que Dios le dio al profeta, porque hay mensajes que traen leyes, normas, y hay otros mensajes que solo son para llamar la atención a la gente a que vuelva al camino de Allah. Pero en cambio la Taurá que dice en el Sagrado Corán, tenía leyes que hoy en día a lo mejor siguen practicándolo el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, la paz de Allah sea con él. Y en el Sagrado Corán también hay leyes. Así que hay mensajes que vinieron entre la Torá y el Corán que no tenían leyes. ¿Por qué? Porque entonces si no tenían leyes son mensajes para llamar a la gente nuevamente al camino de Allah.
En el mensaje del Injil que Alá le dio al profeta Isa, también dice Alá en el Sagrado Corán que le dio a Isa al Injil, donde habían cosas que les hacía permitidas al pueblo de Israel que Alá se las hizo prohibidas en la Taurá. Así que hay mensajes que son parciales, con leyes parciales, que derogan otras leyes, y el Corán viene a derogar las leyes anteriores y los mensajes anteriores para ser el último mensaje que Dios va a perdurar hasta el fin del mundo. Ya después del Sagrado Corán no vienen más mensajes. Así que toda la humanidad debe seguir el último mensaje, al Corán. Seguimos. Qara'tu al-Qur'an. Qara'tu al-Qur'ana. Entonces aquí nos está diciendo al-Qur'anu en vocal U, porque es sujeto, no está afectado por nada. Al-Qur'anu kitabullah. Aquí dice qara'tu al-Qur'ana. Qara'tu es verbo y qara'tu, la ta con la U, es el sujeto, es la primera persona. Ana qara'tu, yo leí, ana qara'tu al-Qur'ana. Y al-Qur'ana en esta oración está maf'ulu bihi y lleva vocal A. En la primera vocal U, porque es sujeto, no está afectada por nada. Una oración ismía, de nombre no verbal. Y en la segunda es una oración verbal, tiene al-Qur'an con vocal A porque es donde recae la acción. Y aquí dice ahfadu al-Qur'an, ahfadu al-Qur'ana. Memorizo el Qur'an. Aquí el verbo está en pasado y aquí el verbo está en presente. Ahfadu al-Qur'ana. Memorizo al-Qur'ana. Por ejemplo, si te digo, Mada taf'al, ¿qué estás haciendo? Dice, Ana ahfadu al-Qur'an. Ahfadu al-Qur'an. Memorizo al-Qur'an. El Qur'an. Vamos a ver qué dice aquí entonces. Wanaqulu y decimos, Indi, tengo, Indi, thalathatu masahifa. Indi, thalathatu masahifa. Entonces, aquí hay una diferencia, como les había dicho anteriormente, entre la palabra mushaf y la palabra al-Qur'an. Creo que de esto se trata este ejercicio, porque hay que hacer una diferenciación cuando decimos al Corán o cuando decimos al Musaf. ¿Qué significa el Corán? ¿Qué significa al Musaf? El Musaf es un libro donde se ha escrito la palabra de Alá. Recuerden que el último mensaje fue revelado verbalmente y fue memorizado al profeta Muhammad y él se lo recitó a los compañeros que también lo memorizaron y posteriormente fue escrito en el Musaf y hasta nuestros días sigue de generación en generación, de siglo tras siglo, memorizándose el Sagrado Corán como su original que fue revelado del ángel Jibril al profeta Muhammad, la paz de Alá sea con él. Entonces, la diferencia entre la palabra al-Qur'an huwa kitabullah recitado verbalmente, en cambio el Mus'haf es donde se encuentra al-Qur'an, la recitación escrita y se le llama Mus'haf. Entonces no decimos tengo 3 Qur'anes en mi casa, sino digo tengo 3 masahif o Mus'haf o libros, ¿verdad?, que contienen la recitación escrita, pero no le podemos decir Corán a ese libro que está en idioma árabe, escrito, en la parte escrita, porque se llama Mushaf y no Corán. Corán es la palabra de Alá viva que la recitamos todos los días. Entonces dice aquí, Indi thalathatu masahifa, tengo 3 libros, Mushaf. Y dice aquí, Wada'tu al-Mushafa ala al-Maktama, y no digo, puse el Corán sobre el escritorio, sino al-Mushaf. O sea, hagamos la diferencia entre al-Mushaf y al-Qur'an. Me imagino que a esto es donde se refiere el autor. Puse al-Mushaf sobre el escritorio, al-Maktabi. Y dice, aqra'u, aqra'u min, estoy leyendo de al-Mushaf. Aqra'u min al-Mushaf. Entonces, cuando leemos el Sagrado Corán, al-Qur'an kitabullah, dice aquí. El Corán es el libro de Alá. Qara'tu al-Qur'an. Por ejemplo, si tú estás recitando, tú estás leyendo el Corán. Y aquí, ahfadu al-Qur'an, cuando otra persona, por ejemplo, te lo recita y tú lo repites y repites, lo estás memorizando. Entonces, ahfadu al-Qur'an. Entonces, cuando está escrito en el libro, decimos Mushaf y no Corán. Me imagino a esto es lo que se refiere el autor para decir. Mucha gente dice, tengo 3 Coranes y no tenemos el Corán. Primero, el Corán fue revelado en árabe, así que las traducciones no se consideran Corán. No podemos decirle a una traducción al español, esto es un Corán.
no es correcto decirlo porque no es el Corán es la palabra de Allah y él utilizó el idioma árabe para descender su último mensaje. Por lo tanto, los musulmanes aprendemos el idioma árabe para leer el Sagrado Corán, para memorizarlo, para recitarlo. Entonces es el idioma árabe. Por eso el idioma árabe nos une a todos los musulmanes, chinos, de Afganistán, de Jordania, de América Latina, de Europa, de Asia, de África, todos nos une el idioma árabe. Nosotros decimos Allah en español decimos Allah, porque es el nombre que él mismo se da en el Sagrado Corán, no lo podemos traducir, como muchas traducciones que cambian los significados del Sagrado Corán. Por lo tanto, debería mantenerse el nombre Allah en todos los idiomas, porque anteriormente, hasta cuando los musulmanes llegaron a España, hace bastante tiempo, y entraron a España en el año 90 de la era islámica, hace más de 1300 a 1200 años, ¿qué hicieron? No hicieron traducciones del Sagrado Corán al español. ¿Qué es lo que hicieron? Se volcaron los musulmanes a enseñar el idioma árabe para que la gente pudiera leer el Sagrado Corán en su idioma original y no se perdiera el mensaje con las traducciones que hacen diferentes traductores a los diferentes dialectos castellanos. Entonces mi recomendación a los traductores, mantengan las palabras en una amana que Alá nos ha dado. Número 17. Ghairo. La palabra ghairo significa hada al-waraqu musattar. Esta hoja es de línea. Hada al-waraqu ghairu musattar. Tenemos la palabra ghairo que significa no es. Hada al-waraqu, esta hoja, ghairu musattar. Esta hoja no es de rayas. Hada al-khabaru sahih. Este mensaje, esta noticia es verídica, es de verdad, es correcta, está correcta. Hada al-khabaru sahih. Esta noticia está correcta. Hada al-khabaru ghairu sahih. Entonces la palabra ghairu se utiliza como una negación también, que no es correcta. Hada al-khabaru ghairu sahih y es mudafun hada al-khabaru sahihun. Aquí en este caso, el khabar está en el lugar de sujeto y sahihun predicado. En cambio en la segunda oración, hada al-khabaru ghairu, y aquí sí es mudaf con ghairu sahihin. Ghairu sahihin. Esta noticia no es correcta. La palabra ghairu aquí que está en un lugar del mudaf como en la anterior de arriba. Ghairu musattarin. No es de raya. Y en las palabras nuevas vimos al-jadida, mushaf, que es el libro donde está escrito el Corán, halwa, que es dulce, plural halawa, safun, que es fila, plural sufuf, suratun, foto, plural suwar, asmar, color asmar, moreno, el femenino es sambra, namudaj, que es como ejemplo, muestra, plural namadij, ajar, que es otro, el femenino es ukhra, shay'un, que es cosa, plural ashya, ishtara, el verbo comprar, en presente, yashtari, y kumash, que es tela, plural es aqmisha, dayiqun, estrecho, musattar, de línea o rayado, gaba, el verbo ausentarse, y aghibu.